Laboral Ecuatoriano, dirigente sindical del Ecuador. Jaime, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, comentemos esto de Mujica, porque bueno, usted ha estado en las calles, ha enfrentado las protestas, ha participado de protestas, ha estado en medio de actos de violencia cuando la represión de los organismos del Estado se torna fuerte, lo que pasa en Venezuela, que creo que a todos nos tiene impactados por la violencia, por lo largo y por la crisis intensa que hay en este país. Pero lo que dice José Mujica, una persona respetada, creo que la mayoría hemos tenido un concepto bueno de Mujica, pero creo que se le fue la lengua. O no sé, a lo mejor es lo que piensa, ¿no? Buenos días, Milton, Brito, buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. En principio uno puede pensar desatinada, desacertada las opiniones de Mujica, pero es vergonzosa la actitud que ha tenido en opinar respecto de esta actitud de la Guardia Bolivariana adepta al presidente Maduro en contra de la población venezolana que está reclamando con justicia y con derecho el retorno hacia la democracia y terminar con este gobierno dictatorial de Maduro. Y por eso digo, vergonzoso a estas alturas del tiempo, con toda la imagen que uno pudo haber acogido o generado de parte del presidente Mujica, decir de que no se pongan delante de las tanquetas y tampoco salgan a la calle es pretender silenciar la voz de los pueblos que no están de acuerdo con la actitud que determinados gobiernos, y particularmente el caso de Venezuela, tiene en contra de sus ciudadanos. Con la anuencia y la alcahuetería, diría, son parte también las Fuerzas Armadas, por lo que ya se conoce de la narcodictadura y temas que van en contra de las aspiraciones del pueblo y que entran más bien en el campo delincuencial. Nosotros cuestionamos y fustigamos la actitud del gobierno y cuestionamos, por cierto, también los términos utilizados por el expresidente Mujica. Bueno, hablemos en el tema nacional. Ayer fue un día, 1 de mayo, especial por varias cosas. Primero, por esta marcha y contramarcha del presidente de la República respecto de primero medio feriado, después feriado entero. Luego, porque hay algunas cosas importantes por las que discutir en el país. La reforma laboral que se viene en camino, que atañe directamente al sector trabajador y al sector empleador. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que también enfrenta posiciones en el país. Hay quienes creen que era necesario, hay quienes creen que solo traerá más problemas. Y bueno, varias cosas más. Ayer estuvo el presidente del Consejo Transitorio, del Consejo de Participación, que siempre se hace presente en estas marchas, pero que ayer le fue muy mal. Creo que este tipo de eventos es un sensor, es un medidor de lo que pasa en el país. Bueno, sí, evidentemente. Nosotros, como Parlamento Laboral Ecuatoriano, habíamos cuestionado la actitud del presidente de la República con respecto a, si bien es cierto, acoger a lo que está establecido en la ley en función de las proximidades de los fines de semana, los feriados. Pero es más o menos decir que el Viernes Santo pasémosle a jueves o pasémosle a Sábado Santo, o que la Navidad, que se celebra el 25, pasémosle para el 27 o 28 de diciembre. Así es. El tema del 1 de mayo es emblemático, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por todos los hechos históricos que se han sucedido desde 1886. Y nuestra opinión es que el presidente de la República pretendió dividir a la organización sindical, no permitiendo salir desde la mañana como tradicionalmente se ha hecho, sino que se elabore hasta el mediodía y para que se incorporen a la movilización sabiendo de las dificultades de transporte que tienen los trabajadores para ajustarse a ese horario. Entonces vimos claramente que había una intención de dividir y romper esta unidad que se dan en estos 1 de mayo. Luego de eso, valoramos lo que en principio dijo el Frente Unitario de Trabajadores, que al margen de la decisión del decreto ejecutivo del presidente de la República estarían desde la mañana en las movilizaciones, y me pareció que era lo correcto, pero más tarde vimos en rueda de prensa a la ministra del Interior, o ahora de Gobierno, con el Frente Unitario de Trabajadores y la CUT. La CUT, ustedes saben que son una organización que se creó bajo la iniciativa y del interés político del correísmo y que ahora se mantiene al lado también del morenismo.
me parecía que son dos cosas que no se pueden unir, porque la una representa a los trabajadores y el otro es el interés político particular del gobierno. Y en todo caso, se habló de retomar el día completo del 1 de mayo y el feriado del día viernes. Entonces, esas connotaciones a nosotros nos dan a entender que no ha cambiado mucho, porque como bien usted refería, que unos salimos en la marcha por el 1 de mayo tradicionalmente y otros estuvieron defendiéndole al gobierno en la Plaza Grande. Entonces se recoge el mismo espíritu de confrontación que se tenía con el gobierno del presidente Correa y ahora pues obviamente con la CUT y sus servidores en el Palacio Nacional. Pero más allá de eso, lo que nosotros hacemos en el 1 de mayo, en primer lugar, es reconocer esa gesta histórica de los trabajadores de Chicago que nos dejaron un legado de dividir las horas del trabajo del día en 8 para el trabajo, 8 para la familia y 8 para el descanso. Entonces son hechos importantes que entregaron sus vidas, ofrendaron sus vidas por dejarnos este legado. Ahora estamos, en cambio, con una propuesta que desde el sector empresarial no es nueva. Se está hablando de, a propósito de los acuerdos a que ha llegado el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, entrar en una dinámica que ellos dicen dinamización y dicen hasta modernización de la legislación laboral. Si miramos entonces en el espectro de todo lo que ha pasado, ellos no, y debo decirlo, suponíamos que teníamos una nueva generación de empresarios con una visión totalmente distinta a la tradicional, pero creo que hay un retroceso mayor inclusive a la actitud que ha sido tradicional del sector empresarial, y diría que han regresado inclusive un par de generaciones atrás. ¿Por qué dice esto? Porque mire, nosotros en el año 2001 empezamos un diálogo con el sector empresarial, con algunos dirigentes importantes, de los cuales, por ejemplo, estábamos llegando a determinados acuerdos sobre el tema de la jubilación patronal, por ejemplo. Temas importantes sobre las utilidades, y, en fin. Estos días hemos escuchado al sector empresarial hablar de modificar la legislación en la materia de las nuevas jornadas de trabajo, y dicen que la propuesta que están planteando es reducir la jornada de 40 horas semanales a 3 días y medio. Eso es una de las principales propuestas del sector empresarial. Al hacer 3 días y medio estamos hablando de 10 horas diarias, es decir, contrariamente a la distribución horaria del trabajo, el descanso y la familia. Entonces estamos regresándonos hasta antes de 1886, sí, 133 años atrás, y si usted mira desde la Revolución Juliana para ajustarnos a la legislación ecuatoriana, si Isidro Ayora reviviera en estos actuales momentos, o aquellos que emprendieron en la legislación en materia laboral, desde el general Enríquez Gallos hacia atrás, se volverían a morir, porque estas actitudes del sector empresarial son totalmente retrógradas. Y la norma constitucional habla de la progresividad de los derechos y no la regresividad de los derechos. ¿Y con qué fin le bajan a 3 días y medio? Es que para complementar las 5 horas van a laborar el día sábado, y con ello evitan el pago de las horas extraordinarias, por ejemplo, y dicen que es para generar empleo. Ahora, a propósito, hay una nueva corriente que hablan de los millennials, ustedes habrán escuchado. Y claro, el sector empresarial, acuñando los millennials, dice que ya no quieren tener estabilidad en el trabajo, sino que se movilizan de un lado a otro. Es que no hay fuentes de trabajo aquí en el país que le permita movilizarse de un lugar a otro. Hay distintas actividades que se pueden ajustar, pero tampoco es una línea permanente de trabajo que estén movilizándose. Porque cuando un trabajador, un ciudadano, adquiere responsabilidades con la familia, por ejemplo, lo que necesita es estabilidad en el trabajo que le permita tener entonces un ingreso permanente para cubrir las necesidades de la familia. Entonces, más se podría llamar a los nuevos trabajadores millennials que quieren estar de un lado al otro si de por medio tienen responsabilidades con los trabajadores, con la familia, perdón. Otro de los temas es que quieren eliminar la jubilación patronal. Eso es regresivo. No se puede admitir que en los actuales momentos se esté pensando sobre ese tema. Otro de las propuestas que está haciendo el empresariado
es que debe reducirse el costo de la contratación y del despido de los trabajadores. Es decir, quieren trabajadores a la carta, con horarios como a ellos les interese, y no precautelando la estabilidad, el salario y la familia de los trabajadores. Entonces, hoy, por ejemplo, hay el despido intempestivo, que hay que indemnizar al trabajador con una remuneración por cada año de servicio, y si el trabajador decide voluntariamente, hay la vía del desahucio para que le paguen el 25% de su salario como indemnización por los trabajos prestados a la empresa. Todo aquello, eso quieren eliminarlo. Ya lo hicieron antes con las nuevas modalidades del trabajo, tanto para las floricultoras, para las bananeras, para el tema turístico también, que ya las jornadas laborales son de 6 horas, extendidas durante 6 días. Entonces 6 por 6 son 36 horas que lo redujeron y está complicando realmente la estabilidad de los trabajadores. Entonces, el presidente de la República, Lenín Moreno, ¿qué es lo que dijo en el programa de gobierno? Que generaría 250,000 empleos cada año. Y ahora miramos con frustración y decimos, nos ha mentido, nos ha engañado, nos ha traicionado. Y él mismo aceptó que no va a poder hacer eso, ¿no? Ofreció 350,000 viviendas, recuerdo también, y que eso generaría, más allá de las viviendas, era el
Lamentablemente, digo, la actitud de esta gente que va en la línea clientelar de favorecerse personalmente y favorecer políticamente al partido de gobierno, distorsiona el verdadero sentido de la representación de los trabajadores. ¿De dónde acá? En la rueda de prensa que estuvo la ministra María Paula Romo con el FUT, estuvo sentado el señor Molina, que es gerente de una de las instancias del CNT, el representante de los trabajadores de la CUT. O sea, no puede ser. Entonces hay ese tipo de representaciones que, como nosotros bien señalamos, cuestionamos y no la legitimamos. 7:31, conversamos con Jaime Arciniega del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Jaime, de cara a las reformas, lo que sí se sabe es que el Ecuador es un país que es caro, que no tiene mucha competitividad frente a otros países de la región. ¿Qué se puede hacer para que el país pueda ser más competitivo si es que ustedes no están de acuerdo con esta flexibilización laboral? ¿Cuáles son las alternativas? A ver, si nosotros miramos cuál ha sido el rendimiento que han tenido las empresas, quiero decir, la rentabilidad sobre la base de las inversiones que han tenido. Si cogemos solamente 10 empresas, de las que más o menos están ranqueadas, 10 empresas generaron alrededor de 2.000 millones de dólares de utilidades en el ejercicio 2015, que es el que más me acuerdo. Si cogemos, por ejemplo, 4 bancos, no voy a dar los nombres, pero 4 bancos generaron más de 400 millones de dólares de utilidades. Estoy hablando de utilidades. Si usted mira, por ejemplo, el rendimiento porcentual de las empresas cementeras, que es las que, de alguna manera, no de alguna manera, se utiliza para la construcción, por ejemplo, para pobres y para ricos. Tener rendimientos de 36, 37%, cuando las tasas de inflación están en menos del 1% o 2%, y tener esas tasas, oiga, alguien tiene que controlar el precio de esos productos. Si usted coge y mira estas cadenas de supermercados, que son intermediarios, no son ni siquiera productores, o sea, son solamente intermediarios, y tienen rentabilidades 2 o 3 cadenas de estas que superan los 500, 600 millones de dólares, entonces, ¿de qué competitividad y de qué crisis estamos hablando? Los empresarios se aprovechan de la crisis y el gobierno, como dice, está sin plata y tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional. Si habríamos utilizado los más de 200.000 millones, porque fueron 300.000 en realidad, porque una parte tiene que irse en gasto corriente, en mano de obra del sector público, si habríamos utilizado esos 200.000 millones, habríamos estado hablando de una Suiza aquí en Ecuador, porque hubieron suficientes recursos. Y yo lamento que el presidente de la República, por ejemplo, después diga es que la mesa no ha estado servida cuando fue parte del gobierno. Si nosotros como dirigentes sociales sabíamos de las condiciones económicas a las que nos sometió el gobierno, ¿cómo no va a saber él? Sobre el tema de la seguridad social, recuérdese que el presidente de la República, Correa, hablaba que había superávit en el fondo de jubilación, cuando los aportes que hacemos los afiliados son fondos previsionales, no se trata de una rentabilidad de un ejercicio económico de una empresa, y nos eliminó el 40% y trasladó también más del 4% del fondo de pensiones al fondo de salud, y la salud, que es responsabilidad del gobierno o del Estado, lo cargó sobre los afiliados. Entonces, hablar de competitividad, los empresarios hablan de competitividad, rebájenme los impuestos, rebájenme los aranceles, flexibilíceme en el Código del Trabajo, la legislación laboral, y claro, el peso entonces, ¿dónde cae? En la parte más débil, en los trabajadores. Así no puede ser. Competitividad implica también que los empresarios deberían invertir todas esas ganancias, las que hacía yo referencia hace un momento. Se habla que hay más de 35.000 millones de dólares fuera del país. Si tuvieran por lo menos un hilo de la camiseta ecuatoriana, los empresarios deberían repatriar esos capitales y ponerlos a producir aquí. Pero ganan intereses del menos del 1% afuera, pero no invierten aquí en el país. Usted toma un tema muy importante que es el IES. Hay una polémica en torno al futuro del IES. Sabemos que el futuro del IES, y sabemos desde hace mucho tiempo que el futuro del IES está hipotecado. Las decisiones equivocadas del gobierno anterior, eso de usarlo como caja chica, eso de retirar el 40%, usted hizo la lista de lo que pasó con el IES. ¿Lo tienen a puertas de la quiebra o de que el afiliado tenga que pagar esa fiesta? Yo diría que los afiliados vamos a tener que soportar el chuchaqui de la borrachera de los gobiernos anteriores, y me estoy refiriendo a los dos, al de Correa y a este.
El tema es que con los propios fondos de la Seguridad Social, mediante emisión de bonos, pagó la deuda al Seguro Social 888 millones de dólares, recuerdo, cuando la deuda superaba los 13.000 millones de dólares. Recuérdese que también además se licuó cuando entramos a la dolarización y se redujo en más de una tercera parte el capital que se tenía en la Seguridad Social, porque en principio valían entre 2.500, subió hasta 5.000, después terminó con 25.000 sucres el dólar. Ahí ya nos echaron la mano, no solamente a la Seguridad Social, sino a los afiliados que teníamos fondos de reserva, teníamos fondos de cesantía, nos metieron la mano a todo el mundo. El gobierno nacional ha emitido una cantidad de papeles a la Seguridad Social, y la Seguridad Social, que pasó a ser dependencia de la Presidencia de la República, que más que caja chica era caja grande por la dimensión de los ahorros que tenemos los afiliados ahí. Y claro, los temas emblemáticos que hablaba el presidente de la República sobre los proyectos hidroeléctricos, gran parte salieron de los recursos de la Seguridad Social. Entonces, ¿quién ha hecho daño? Cuando se eliminó el 40% que usted hacía referencia, que es obligación del Estado, que por norma constitucional debía ponerlo, cuando el presidente hablaba de que había superávit ahí nos dejó un déficit bastante grande. Cuando a la par también trasladaron del fondo de pensiones al fondo de salud, porque había un déficit grande, y adicionalmente del fondo de riesgos también, que según el presidente decía que había superávit, también lo trasladaron al fondo de salud. Y ahora, en los actuales momentos, cuando medimos las condiciones financieras de la Seguridad Social, resulta que hay un déficit en el fondo de jubilación, hay un déficit en el fondo de salud y hay un déficit también en el seguro de riesgos. Entonces, la situación de la Seguridad Social pasa, primero, y le hemos dicho al presidente de la República públicamente, pasa por reconocer, no diría los errores, sino las actitudes del gobierno de echarle mano a los dineros que están prohibidos por la ley, pero nos cogieron los recursos de los afiliados. Entonces, primero, el presidente de la República debe reconocer la deuda que dejó de pagar, o mejor dicho, los valores que dejó de pagar los 3 años, 2015, 16, 17 y hasta 18, porque la Corte Constitucional demoró 3 años en reconocer la inconstitucionalidad de la eliminación del 40% de los aportes del Estado. Y claro, como era adepto también al gobierno, esta Corte Constitucional lo hizo de carácter diferido, dejando un bache que supera los 4.000 millones de dólares. Recuérdese que con Richard Espinosa también se pretendió desconocer la deuda de salud, que eran algo más de 3.000 millones de dólares. El gobierno tiene que entonces reconocer esa deuda y poner en el presupuesto general del Estado, que ahora no consta todavía. El Estado debe asumir la atención de salud de los hijos de los afiliados. Antes podíamos cubrir hasta los niños, me parece que eran hasta 7 años, pero el presidente de la República, dentro del marco constitucional que decía la Seguridad Social Universal, se entendería que esa afiliación a la Seguridad Social Universal debió haber partido con un financiamiento del Estado, pero nos cargaron a los afiliados. Y eso implica también hasta estos momentos alrededor de 380 millones de dólares anuales, que hay un déficit también en salud y que debería cubrir el gobierno nacional. Entonces, para dialogar con ellos, primero tienen que empezar a reconocer, porque no es error del gobierno anterior, es error de Alianza País, del gobierno actual también, porque fue parte el vicepresidente de la República. Entonces, sí, el tema, nosotros no estamos de acuerdo en que se incrementen los aportes. Están planteando que se incremente algo más del 4% de los aportes de los afiliados. ¿Para qué? Para que le sigan metiendo la mano el gobierno con su representante. Es que ese es el tema, ¿cuál es la garantía de que no? Por eso es que el Parlamento Laboral, en su oportunidad, y ahora lo presentamos también a la Corte Constitucional para que vayamos por la legislación directa del ciudadano, que la conformación del Consejo Directivo, que ahora se llama, si bien es cierto, tenga un representante del Estado, pero que no tenga la administración directa a través de la presidencia y la designación de los directores. Pero ahí están las mesas de diálogo que empiezan ya mismo. Me imagino que ustedes están convocados, que van a participar de estas mesas. Creo que hay que hacer eso, participar. En lugar de pensar en que me voy a la calle a protestar, participar en estos espacios
por lo menos que se abren para buscar, aunque sea perder en la mesa. Mire, dos cosas. A mí me parece que es importante y de hecho, recién acabo yo de abrir mi correo electrónico ayer en la tarde, 16, casi 17 horas, nos ha puesto la invitación para este diálogo. Ok, vamos a ir al diálogo. ¿Para qué fecha le pusieron? No le vi, acabo Sí, de verlo ahora mismo, no tengo con mayor precisión, nada más vi el título. De todas maneras, el diálogo tiene que estar acompañado con movilización. Porque ¿Por qué? Porque si no hay presión desde quienes vamos a ser afectados o beneficiados, pues simplemente dirán, bueno, hemos dialogado. Usted recuerde toda la mecánica de Correa cuando hablaba de la socialización y decía socialización y diálogo. Nos decían, vean, esto vamos a hacer y punto. Yo me puedo ir más atrás, me puedo ir al tema del gobierno de Lucio Gutiérrez, cuando Barrera, el que fue alcalde de Quito, fue el coordinador de estas mesas de diálogo. Y recojo sus palabras, usted dice, los empresarios no han cambiado de mentalidad, pero los trabajadores tampoco, porque siguen acompañando, usted dice, siguen acompañando el tema, vamos a dialogar, pero mantengamos la presión en las calles. Es que es natural, frente a una amenaza, usted no espere que nosotros aflojemos el cuerpo y nos violen, pues. O sea, nosotros vamos a generar una resistencia, porque además es su plata, es mi plata. No, sí, es plata sí, de acuerdo, del Estado, total. ¿ya? Se robaron nuestra plata. También es cierto. Pero entonces no nos digan a nosotros que solucionemos con más aportes. Tiene que reconocer el Estado la plata que se robaron, la plata que mal invirtieron, que no asumieron las responsabilidades. Sí, nos vamos a sentar, sin duda. Nos vamos a sentar, pero primero, por eso decía, primero empiecen a reconocer que la crisis de la seguridad social no lo generamos los afiliados, lo generaron ellos. Creo que eso está claro, ¿no? Que lo generaron con estas medidas que venían desde la época de Ramiro González, cuando hicieron estas modificaciones, y bueno, varias medidas más. Claro que sí, claro que sí. Y si nosotros hemos cometido algún error también en eso, créase, Milton y Berito, que vamos a reconocerlo. Pero nos cuesta, porque además es nuestro dinero. El tema está, ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a esta situación? Tiene que ser creativa, innovadora, propositiva. Y en ese campo nos vamos a medir. Porque adicionalmente, es que en el país, a diferencia de Chile, Chile tiene políticas de Estado, aquí tenemos políticas de gobierno, que cada gobierno entra con su propia política y aplica aquello que cree que debe ser. Aquí nos está analizando, por ejemplo, que el empleo demanda de un crecimiento del 1.9% de nuevos trabajadores que entran a la población económicamente activa. ¿Dónde se les va a ubicar? Sector público, sector privado. El tema de los estudiantes que se han ido a formar y a capacitar en el exterior, unos con becas y otras con créditos, resulta que no pueden encontrar trabajo y tienen que pagar las deudas. ¿Y eso es culpa del estudiante o culpa del gobierno? El gobierno inclusive les dio los créditos y en muchos casos les dio becas también. Estudiantes de primera línea que se han capacitado no pueden entrar a trabajar. La mayor parte de dificultad de entrar en el mercado laboral son los jóvenes. ¿Qué se está hablando? En materia de seguridad social, ampliarle a 65 años. Pareciera fácil, ¿no? Bueno, ampliamos a 65, entonces dejamos 5 años todavía con captación de recursos. Pero esos 5 años es negarles a los jóvenes trabajadores que deben ingresar al mercado laboral. Estamos retrasando. Y por otro lado, entonces estamos aproximándonos también a recibir un muy corto tiempo las pensiones jubilares. Entonces, no es un tema de decisión tan simple como decir, hay que aumentar los aportes, aunque hay que aumentar los años de servicio, aunque hay que aumentar los años de edad, o sea, todo en contra de los afiliados que fuimos los que aportamos y los otros se beneficiaron de esos recursos. Entonces, en esa línea no nos van a ver. Hay un cambio generacional también. Ya las nuevas familias ya no se componen pues de 6, de 7 u 8 como estábamos acostumbrados. Ahora las familias cuando muchos llegan con un crecimiento del 1.8, 1.9 y la tendencia es a reducir mucho más. Entonces hay una población envejecida, con una población joven muy escasa y además sin fuentes de trabajo. Entonces mire la situación que está cambiando. La fuerza laboral, aquí en el país se habla de los perceptores familiares.
Claro, dicen, es que en una familia trabaja 1.6, no trabaja solamente uno. Claro que por decreto pueden hacerle 2 y con eso multiplican el salario de 2 y con eso se cubre la canasta básica o lo que sea. O sea, desde la tecnocracia se pueden hacer maravillas y volvernos ricos de la noche a la mañana, pero las crudas realidades son distintas. Y en esa medida nosotros vamos a analizar y valorar y decir, bueno, primero gobierno, ustedes tienen la culpa, ustedes utilizaron nuestro dinero, reconocen esto y vamos entonces analizando el otro tema. Porque si no, lo otro es, como digo, y disculpen los términos, pero frente a una eminente violación, no esperen que nosotros aflojemos el cuerpo. No nos vamos a distensionar, vamos a estar en las calles. Yo creo que para concluir, Jaime, ¿cuál es su opinión respecto a estas reformas que se vienen? ¿Cuál es su expectativa, la expectativa de los trabajadores? Porque estas reformas laborales se vienen. Mire, lo menos que uno puede esperar es que, habiendo normas de carácter internacional, se respeten. Derecho a la organización, derecho a la libertad de negociación colectiva, el derecho al trabajo como un derecho humano. No somos muy optimistas de la propuesta que se va a presentar por parte del gobierno. Para el Fondo Monetario Internacional es muy fácil, pues te doy un crédito, pero para que me pagues, entonces tienes que ajustar el tamaño del Estado para que evites el pago de los trabajadores, despídeles porque con eso tienes para pagarme, ¿bien? Entonces, los créditos de los chinos con el Fondo Monetario no tienen otro espíritu sino de conceder el crédito que me dé rendimientos también. Claro, los chinos con intereses de usura, estos otros no con usura, pero con imposiciones, en fin de cuentas, que si no cumples con la carta de intención respecto a la flexibilización laboral y las nuevas modalidades de contratación, el achicamiento del Estado, pues no te doy los recursos. Entonces, nosotros no estamos, obviamente, de acuerdo, que más allá de no estar de acuerdo con la política del Fondo Monetario Internacional, no estamos de acuerdo con el gobierno de someterse al Fondo Monetario Internacional, que es distinto. Bien, gracias, y creo que aquí sacamos, aparte de todo este análisis, Jaime, una noticia. Han sido convocados a las mesas de diálogo que el gobierno va a instalar en los próximos días, que están encabezadas por el vicepresidente de la República, y que ojalá, esta vez, de una mesa de diálogo, salgan acuerdos verdaderos y que perduren. Gracias, Jaime Arciniega, dirigente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Vamos a la pausa y volvemos para hablar en este jueves que parece lunes y a ratos parece viernes sobre el Acuerdo Nacional por la Educación. Muchas gracias a ustedes.